Amigas y amigos de Enlace Vinotinto, sean todos bienvenidos a una nueva edición, luego de una pausa entre Pedro y yo, porque no podíamos coincidir con el tiempo, pero aquí estamos, a tiempo, que es lo más importante, y más aún cuando ya se vienen las eliminatorias para el Mundial 2026, muchas noticias, donde Tomás Rincón ya tiene un nuevo equipo, Jan Hurtado también. Cristian Cáceres Jr. juega hoy nada más y nada menos que contra el Paris Saint-Germain. De esto y más, Pedro Silva y este servidor, Tommy Argüelles, estaremos hablando en Enlace Vinotinto. Pedro, qué gusto saludarte y poder encontrarnos nuevamente para hablar de fútbol de nuestro país y más aún cuando ya se acercan las eliminatorias, ¿no? Que es lo que más deseamos todos, que es que empiece y intentar conseguir ese sueño que es clasificar al Mundial. Tommy, empieza una época en el año en que uno empieza ya a frotarse las manos, que uno espera anticipadamente. Cada 4 años, obviamente, este nuevo sueño mundialista, donde la Vinotinto ahora puede soñar aún más, porque recordemos nuevamente, van a haber más cupos de cara a lo que va a ser el Mundial 2026, Estados Unidos, México, Canadá, 6 de forma directa, un séptimo, un repechaje. Y bueno, el primer partido, Tommy, ante Colombia en Barranquilla, que ya en cuestión de semanas el Bocha Batista va a tener que empezar a definir cuál va a ser mi equipo, cuál va a ser mi pareja de centrales, mi lateral derecho, mi lateral izquierdo. Y bueno, un partido que ya podemos ir anticipando en base a lo que nos han ido demostrando los jugadores ya en sus clubes. Sí, tal cual. Y nada más y nada menos que un clásico, ¿no? Contra Colombia. Y mientras tú y yo aquí estamos hablando, una de sus principales figuras en Colombia, Luis Díaz, acaba de anotar un muy buen gol con el Liverpool en Inglaterra, que ese jugador hay que frenarlo para ese compromiso. Y bueno, y 5 días después contra Paraguay en Maturín, donde ya pudimos ver a través de las redes sociales que están en venta las entradas. Y por fin, ya lo habíamos dicho en ediciones anteriores, que vamos a tener un inicio de eliminatorias no accidentado. Que hay lesiones, sí, pero eso es parte del juego, eso siempre va a estar. No es nada más para Venezuela, también para las demás selecciones y, y que esto obviamente tiene que ir el entrenador echando mano para ver a qué portero coloco. Wilker Fariñez no me va a llegar, será que entonces colocó a Caraterol, colocó a Lain Baroja, colocó a Rafa Romo, etcétera. Y, pero llegamos tranquilos, Pedro, no llegamos en desventaja como si se llegó en la vez pasada donde Peseiro ni siquiera pudo entrenar al grupo. Todo un desastre, pero por tema COVID sobre todo y la salida tardía de Dudamel, pero ya eso es el pasado, ahora tenemos la continuación de un proceso porque el Bocha Batista era del cuerpo técnico de Peckerman y obviamente con un estilo distinto, pero ya el equipo, los jugadores lo conocen y esto sin duda alguna que nos tranquiliza. ¿A qué me refiero con que nos tranquiliza, Pedro? A que no vamos a estar dando ventajas, no estamos por encima del resto, pero tampoco por debajo del resto, estamos allí, ¿no? Y bueno, Pedro, para darte el pase, pues el Bocha Batista ya dio unas declaraciones para la cadena internacional y ESPN donde habla de la fe que le tiene esta selección, ¿no? Sí, declaraciones muy interesantes, Tommy, si me preguntas a mí, porque ahí es cuando te das cuenta la mentalidad de un técnico, yo diría, no voy a decir ni extranjero ni argentino, simplemente un técnico con una visión distinta. Eh, las declaraciones del Bocha a la cadena ESPN fue la primera pregunta que le hacen, ¿quién es el rival de Venezuela? Y el Bocha dice Venezuela. La primera respuesta es una respuesta muy interesante. ¿Por qué? Porque, Tommy, Venezuela es la única selección, como bien explica el Bocha, que no ha clasificado mundial y que si bien es cierto que Venezuela está ya en otro plano donde ya hay jugadores de talla internacional, donde ya llevamos muchos años con jugadores en Europa, en distintas ligas, aún así, en el plano de selección nacional, Venezuela viene de quedar última en las eliminatorias. Venezuela ha sufrido mucho en el tema de poder clasificar, en el tema que tú decías, de lesiones, de COVID,
de cambios de técnicos constantemente, de no tener un proceso estable, y donde el Bocha dice, yo tengo que trabajar en la cabeza de estos muchachos de decir, hay que creérsela. Y para mí es algo importante, para mí es algo esencial, Tommy, de que no solamente hay que creérsela, sino de que este grupo tiene que estar unido, donde no tienen que haber dramas, novelas, donde no tienen que haber temas extradeportivos. Y yo creo que a eso va el Bocha, donde Venezuela, su primer rival es Venezuela de tener que estar enfocada, de tener que estar completamente de lleno, decir, esto es un compromiso de todos, donde tenemos que empezar creyéndonos la idea del técnico y de los compañeros. Y me parece muy bien, de verdad que a mí me parece algo que por ahí leí algunos comentarios de colegas que quizás dicen, bueno, ya Venezuela no está para esto, ya Venezuela está más adelantada. Yo creo que se están yendo por otra línea, yo creo que no están entendiendo bien el concepto de lo que quiere decir el Bocha con esto, ¿no? Porque incluso luego le preguntan por Salomón, bueno, pero le vas a decir a un jugador como Salomón que hay que creérsela, un jugador que ya ha jugado en Europa, que ha estado en distintos equipos, y no es el tema de que Salomón no se la crea, es el tema de que hay que estar todos con la misma idea, todos enchufados. Yo creo que va por ahí. Claro, y es un tema, yo entiendo la pregunta que se le hizo sobre Salomón Rondón al Bocha, pero eso tú y yo lo hablamos en su momento, Pedro, aquí, que es un tema también y es un problema sociológico que tiene Venezuela. Desde la época de la colonia, al venezolano le ha costado creer en sus propios valores, y algunos dirán, ¿en qué te basas para decir eso? Bueno, ahí está la historia. Fíjate, para desviarnos un poquito, pero es para hacer conexión. Y esto yo lo pude aprender a través de años trabajando en el fútbol y hablando con historiadores, que cuando Venezuela intenta por primera vez su independencia con Francisco de Miranda, al final, al momento de la verdad, todos se echaron para atrás. No había una creencia en el venezolano Francisco de Miranda. Había ya una costumbre hacia la colonia, entonces el venezolano ha arrastrado eso hasta nuestros días, y por eso yo coincidí cuando el Bocha dijo que el primer rival de Venezuela es la propia Venezuela, porque una cosa es, por ejemplo, el Salomón Rondón, que ya brilló en Europa, o sea, que le fue bien en Europa, que estuvo 10 años allí, pero ya otra cosa es el Salomón Rondón de la selección de Venezuela, porque Salomón Rondón sigue siendo venezolano. Y yo no estoy diciendo que Salomón no se la crea, porque Venezuela ha estado cerca de ir al Mundial, pero sí hace falta un tipo de liderazgo distinto, hace falta un poco más para poder conseguir ese sueño que consiguió Ecuador por primera vez en 2002. Ese pasito que dio Ecuador cuando me comentó Iván Hurtado en su momento, que se reunieron en el camerino y dijeron, epa muchachos, esta oportunidad no la podemos dejar escapar. Hay que ganarle a Uruguay aquí en nuestra casa, porque si no nos vamos a complicar y no vamos a clasificar. O sea, el momento es hoy. Y salieron y le ganaron a Ecuador a Uruguay en Quito y consiguieron ese famoso pase. Y fíjate que ya después para Ecuador fue, entre comillas, ¿no? Fácil. Ya tienen 4 participaciones en mundiales. Entonces ese es el paso que le falta a Venezuela. En medio de esa entrevista, bueno, le preguntan al Bocha de entrada que si es imposible que Venezuela vaya al Mundial. El Bocha Batista no va a decir, bueno, sí, es imposible. O sea, no va a responder eso jamás y nunca. Y lo votarían de inmediato de la federación, ¿no? Pero hay una mentalidad bastante clara, hay una línea. Me han comentado que el Bocha Batista también es un entrenador muy exigente ante la Federación Venezolana de Fútbol, pero que a su vez sabe en qué cosas exigir y en cuáles cosas entiende las limitantes que tiene Venezuela como país para saber en qué cosas pedir y en qué cosas no. Tommy, también incluso él dice, y no es solo el mundial, va más allá del mundial, porque dicen, no es solamente clasificar al mundial y ya, llegamos, listo, perfecto. No, Bocha incluso habla de que tiene que seguir fomentándose la idea de que, bueno, hay que seguir trabajando las fuerzas básicas, hay que seguir trabajando el fútbol en Venezuela. Yo creo que de verdad que me gustó mucho lo que dijo, porque incluso si lo queremos atar a algo aquí que pasó recientemente
en otro plano deportivo, en básquet. No sé si alcanzaste a ver, Tommy, algunos de los discursos del Salón de la Fama, donde ingresó en este caso Paul Gasol, e ingresó Dirk Nowitzki. Pero bueno, el hecho es que Paul Gasol habló de la primera vez que tuvo su interacción con Kobe Bryant. Y Kobe Bryant fue hasta el hotel de Paul Gasol, llegando él del avión, bajándose del avión, a la 1 de la mañana. Incluso le mandó un mensaje de texto y le dijo, Paul, ¿puedo ir hasta tu hotel? Quiero presentarme. Y Paul le dice, bueno, Kobe, son las 1 de la mañana, si no tienes problema, perfecto, pero la verdad que si quieres, no te preocupes porque sé que tienes un juego mañana. Y él dice, no, yo voy para allá. Llegó hasta el hotel y le dice, mira, quería presentarme formalmente porque quería darte la bienvenida y quiero decirte que aquí espero que vengas con la mentalidad de ganar un campeonato. Imagínate la mentalidad de un jugador como Kobe Bryant y que Paul Gasol narre esa historia. Y yo creo que esas son las cosas, ¿no, Tommy? De que hay que tener una mentalidad, pero muy seria y muy comprometida, de decir, este proceso de eliminatorias no puede haber margen de error, no puede haber excusas, hay que creérsela, hay que jugar y esperemos que el Bocha Batista con su idea obviamente pueda convencer a este grupo de jugadores. Sí, sí, excelente ese aporte que nos ofreces, Pedro, y esa es la mentalidad que se necesita, que no es fácil, no es fácil, más allá de los vicios que hay en nuestro país o en este caso en la selección. Cuando hablo de vicios, hablo de lo que ya sucedió y que no ha sucedido más, esperemos que así sea. Y bueno, y para muestra un botón, ese ejemplo que tú diste me hace conectar. Paul Gasol tuvo esa conexión nada más y nada menos que con Kobe Bryant, que en paz descanse. Y bueno, ahora Joseph la tiene nada más y nada menos que con Lionel Messi, ¿no? Esperemos que esa mentalidad de Lionel Messi se la pueda inyectar a Joseph Martínez y que a Joseph lo acompañe la buena salud, que las lesiones no le jueguen una mala pasada en estas eliminatorias. Y bueno, ya la suerte está echada. Los amistosos que pedía el cuerpo técnico que se disputaran para ir aceitando la idea ya se realizaron, que obviamente sí faltaron, sí, pero sí hay por lo menos una base y además que de una u otra forma hay una continuidad con el cuerpo técnico anterior. Y bueno, conectando con la selección nacional, me pareció acertada la decisión de Tomás Rincón de irse al fútbol brasileño. Ya Tomás tiene una edad avanzada y en Brasil sigue siendo una liga muy exigente. Y aparte de que va a seguir ganando buen dinero, esperemos que, o sea, va a tener que rendir desde ya, porque es el fútbol brasileño para ganarse y mantener la titularidad allí. Sí, Tommy, y a ver, se va a un grande de Brasil, o llega a un grande de Brasil, como es Es el así. Santos. No llega a cualquier equipo de media tabla, un equipo más bien que no le han acompañado los resultados recientemente, que yo creo que también eso juega a favor de Tomás Rincón, a ver si puede ganarse también ese puesto de titular. Y bueno, se va con un compañero de selección donde está Jefferson Soteldo. Vamos a ver cómo puede ser esa química, esa dinámica de tener a un jugador como Tomás, en este caso Jefferson, que lo pueda guiar, que lo pueda aconsejar y que lo pueda seguir obviamente encaminando en su carrera. Y me parece, sí, una movida, como tú dices, acertada. Y esperemos obviamente que Tomás pueda ya empezar a ganarse minutos en el Santos de Brasil. Así que por ese lado me parece positivo. Sí, ¿Tú sí, tal cual. cómo lo ves? Y Pedro es un club que ha vivido unas etapas de caos en los últimos meses, donde han tenido que desvincular a varios miembros del staff y donde, bueno, Soteldo estuvo por varias semanas fuera de la plantilla de primera división. Y bueno, el verlo que ya retomó los entrenamientos con el club y el que haya llegado la compañía de un Tomás Rincón, que todos sabemos de la disciplina, que Tomás Rincón dista mucho en su background de haber tenido episodios de indisciplina durante toda su carrera. Entonces el que le pueda inyectar eso a Soteldo, sin duda alguna que es muy positivo, muy positivo. Ahora, otro que más bien partió fue de Brasil a México, John Chancellor, ¿no?
Va a ser dirigido nuevamente por Rafael Dudamel. Fue un pedido expreso del estratega yaracuyano y pues ya se hizo oficial y Chancellor eh, llega a otra liga competitiva en una carrera que para él ha sido nutrida a nivel de clubes, ¿no? Donde ha estado en Europa y luego Brasil, ahora México. Sí, y lo hablábamos creo que incluso en el último episodio, Tommy, de que nos parecía un poco curioso el hecho de que Chancellor había sido titular, ¿no? En el Coritiba de Brasil. No entendimos bien por qué la salida de él o por qué se desvinculan de su club, pero me alegra en el aspecto de que se va también a una liga muy competitiva como es una liga mexicana y obviamente con un técnico en Rafael Dudamel que lo conoce bien y que estoy seguro que también lo va a usar, teniendo en cuenta que el Necaxa no tuvo un buen paso en la Leagues Cup, fue eliminado en fase de grupos. En la liga, en los 3, 4 partidos que van, creo que incluso no ha ganado, me parece, Tommy. El Necaxa de Dudamel Sí, solamente ha sí. conseguido empates. Así que me parece que por ese lado también estoy seguro que Chancellor va a empezar a ver minutos inmediatamente con el equipo de Rafael Dudamel en México. Sí, sí. Es así, fue una decisión importante y algo arriesgada para él porque como tú lo venías diciendo, él en Brasil estaba bien, viendo minutos, sí, pero bueno, hay un conocimiento con Rafael Dudamel que se también pasa por el aspecto económico. En México, así como en Brasil, en México también hay buen dinero y pues quizás por ahí también hay una razón, ¿no? Y si nos quedamos, por cierto, en México, también hablar de John Murillo, que está siendo titular en el Atlético San Luis, incluso viene a jugar anoche. El San Ganaron, Luis ¿no? ganó el San Luis 2-1 y Murillo titular, así que también por ese lado muy positivo, ya que John Murillo es otro futbolista que, Tommy, yo creo que el Bocha Batista, si hablamos de jugadores polifuncionales, qué decir de Murillo, que es un jugador que te puede jugar de mediocampo extremo o incluso de lateral si lo quisieran usar de lateral, así que es Sí, un bueno, jugador muy como lo utilizó Peckerman, ¿no? claro, De exacto. carrilero. A mí no me gusta de verdad verlo como carrilero, prefiero Sí, tenerlo de delantero por la raya, pero, o sea, cuando tú dices polivalente, es un comentario totalmente acertado porque así lo han utilizado en varias posiciones, ¿no? cierto, cierto. Pero yo de verdad prefiero que sea delantero por la raya derecha y jugó 80 minutos ayer John Murillo y esa continuidad a mí me tranquiliza mucho. Y bueno, Pedro, el club que sí me preocupa de esta misma liga y que tú y yo lo llegamos a ver fue al Mazatlán de Eduardo Bello. Eh, lo poquito que pude ver es un equipo con escaso volumen tanto de juego como de ataque y esto le impide a Eduardo Bello recibir balones. Está jugando de 7, de volante por izquierda, volante externo por izquierda y aquí en Dallas cuando le tocó salió apenas al minuto 55 del partido porque no le llegaban balones. Eh, y ayer apenas disputó 12 minutos en la derrota de su equipo 2-1 contra el Club León. Y me preocupa un poco, ¿no? Porque Eduardo Bello es un jugador que puede dar mucho más, pero en la posición en la que está, obviamente se necesita del funcionamiento colectivo y el funcionamiento colectivo del equipo en lo que es el momento ofensivo y en la transición de defensa-ataque no es letal, no ha hecho mucho daño y bueno, y parte de esto lo reconoció el entrenador cuando lo abordamos en la rueda de prensa aquí en Dallas, ¿no? En Frisco, en este caso. Sí, Tommy, Mazatlán es uno de esos equipos, al igual que el Querétaro, con muy poco presupuesto en cuanto a la Liga Mexicana se refiere. Y yo creo que también eso afecta mucho, ¿no? Es un equipo que lamentablemente no le alcanza para competir a otro nivel. Y yo creo que se está viendo reflejado en el tema de resultados, en el tema de funcionamiento. Y bueno, esperemos que Eduardo Bello pueda, en este caso, retomar la titularidad, porque sí me sorprendió un poco de que solamente vio, como tú dices, 12 minutos ayer. Eh, pero bueno, obviamente la liga aún está empezando, Sí, 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 así que sí, sí. esperemos que pueda ir mejorando en ese aspecto, ¿no? Bueno, Pedro, y continuando con la CONCACAF, pues hoy es un gran día para el Inter Miami de Joseph Martínez, donde podría titularse campeón y más allá de eso, que obviamente es muy importante el ser campeón,
es la forma como Joseph Martínez ha estado jugando desde que llegó el Tata Martino y el mismo Lionel Messi, porque prácticamente ambos, si bien es cierto que fueron firmados y anunciados en tiempos distintos, comenzaron a trabajar prácticamente con una semana de diferencia, creo, entre Messi y el Tata. Y pues Joseph se reencuentra con ese juego que le conocimos en el Atlanta United, dirigido por el Tata Martino. No se ha milanado por la presencia de, para muchos, el mejor jugador del mundo como lo es Lionel Messi, y pues ha estado anotando goles con frecuencia y asistiendo con frecuencia, incluso con Lionel Messi, el mismo Taylor, y, y de verdad que esta es una grata noticia en lo futbolístico, en lo mental también, porque todos sabemos la mentalidad ganadora de Messi. Y esto es algo para un venezolano inédito, ¿no? El poder jugar nada más y nada menos de compañero que con Messi, pues, y pareciera que Joseph le está sacando el mayor provecho posible, además que pareciera, por lo que se ve por televisión, que hay una muy buena relación entre ellos. Sí, sí, estoy de acuerdo, Tommy. Incluso en los medios argentinos lo han entrevistado a Joseph porque le han querido sacar el jugo, no le han querido decir, bueno, cómo es, ¿no? El estar de compañero de Lionel. Y Joseph ha sido, sí, muy diplomático, obviamente, por decir en el aspecto de decir que Messi es un gran jugador, que es una gran persona. Incluso habla de que se lleva muy bien, pero que no hay incluso todavía esa amistad porque están recién conociéndose, ¿no? Pero que sí, le ha encantado, que ha estado muy bien, se ha visto, se ha reflejado en la cancha. Obviamente las celebraciones ambos siempre se buscan el uno al otro cada vez que hacen gol. El último gol de Joseph fue el primero que no fue de penal, fue en jugada. Un gran gol que define en la semifinal ante Filadelfia. Y yo creo que todo esto es positivo también, Tommy, teniendo en cuenta que hay competencia por esa posición, porque tiene a Campana también, Sí, sí. Joseph, para competir por ese puesto de 9 o de delantero ahí con Lionel. Y el Tata Martino ha apostado por Joseph Martínez para lo que ha sido hasta ahora esta Leagues Cup. Así que muy positivo. Y hoy, como tú dices, bueno, tienen la oportunidad de hacer historia, ya que el Inter Miami conseguiría su primer título en caso de poder ganarle a Nashville hoy en la final de la Leagues Cup. Sí, sí, sí. Lo que dijimos previamente, Pedro, que Joseph siga así y que por favor que las piernas lo dejen tranquilo, que no se lesione, porque bueno, él ha sido recurrente las lesiones de rodilla últimamente y pues lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos para las eliminatorias junto a Salomón Rondón y compañía. Bueno, aprovechando de que estamos hablando de delanteros, mañana el Cádiz de Darwin Machís juega contra el Barcelona, Pedro, contra el Barça y pues deseándole lo mejor a Machís, que a mí me ha contentado que ha podido sortear el tema judicial que enfrenta él en España, pero bueno, ya tiene tiempo allí y pareciera que eso se encaminó de la mejor manera. El mismo Girona de Ángel Herrera juega también mañana contra el Getafe y y bueno, nada más y nada menos a un jugador que le hemos estado haciendo seguimiento desde hace mucho tiempo, Pedro, Cristian Cáceres Jr., ¿no? Que partió de aquí a Francia y se enfrenta hoy a las 2 de la tarde, si no estoy mal, hora de aquí de Texas, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique y de Mbappé. Sí, no, Tommy. Y ojo, y un Cristian Cáceres que viene de ser titular en Sí, el primer partido. Así que, Tommy, yo creo que tú has dicho una palabra que yo firmo y comparto, y es que me dijiste, me ha contentado mucho, y hablaste de Machís, hablaste de Yangel, ahora de Cristian Cáceres. Fíjate, todos los jugadores que hemos mencionado que están viendo minutos, que están siendo titulares en sus clubes, para este proceso de eliminatoria que estamos, hoy 19 de agosto, primer partido el 6, 7 de septiembre. Estamos el 7. 7 de septiembre. Estamos a menos de 3 semanas, Tommy, para el primer partido de eliminatorias y prácticamente toda la plantilla del Bocha Batista para la selección nacional, para la Vinotinto, jugadores que en su mayoría, como tú dices, no están lesionados, salvo Wilker Fariñez.
pero no hemos hablado tampoco de Jordan Osorio, por ejemplo, que también está siendo titular en el Parma. En fin, una gran cantidad de jugadores. Claro, Pedro, y fíjate que Miquel Villanueva, que no ha sido convocado por el Bocha Batista, no ha sido tomado en cuenta, y él con Vitoria Guimaraes ha sido titular desde hace un buen tiempo en Portugal. Titular, de acuerdo. Y otro jugador que sí se me pasó que sí es clave y está lesionado es Nahuel Ferraresi, que no ha podido todavía recuperarse en el Sao Paulo, pero solamente esos dos. De resto, volviendo al tema de Cristian Cáceres, yo creo que el Bocha ahí la tiene difícil, ¿no, Tommy? Porque imagínate, pensar en Yangel, pensar en Tomás Rincón, pensar en el Brujo Martínez, que ojo, el Brujo también venía de llegar a la semifinal con el Philadelphia Union, Claro. y ahora se le suma a Cristian Cáceres Jr. en Francia. Fuerte, ¿no? Tomar la decisión ahí de quién puede jugar. Sí, porque ahora Cristian Cáceres Jr., no él, pero sino el hecho, le estará diciendo, epa, aquí estoy yo, estoy jugando en la primera división de Francia y estoy jugando de titular. Sí. Tengo a rivales en mi posición muy buenos, como el Brujo, pero bueno, por ejemplo, Major League Soccer en comparación con la League One, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que esto le da un estatus mayor al momento de ser tomado en cuenta para Cristian Cáceres Jr. Claro, no es que Cristian Cáceres Jr. tiene 3 años en la League One, pero el que ya de buenas a primeras esté siendo tomado en cuenta de titular, pues ojalá que hoy también lo sea, le va a dar un crecimiento muy rápido. De acuerdo, totalmente. De verdad que es muy positivo y ya veremos obviamente qué tal el desempeño de ese partido ante el Paris Saint-Germain de, bueno, digamos Mbappé, pero la verdad que hasta ahora Mbappé todavía no ha jugado, se quedó en el Paris Saint-Germain, pero... sí, pero ya entrenó en la semana, así que, y bueno, y fíjate que en el primer partido del Paris Saint-Germain, la semana pasada, quedaron 0-0. O sea, yo no creo que Luis Enrique vaya a prescindir de Mbappé porque le falta gol a este equipo, se le fue Messi, se le fue Neymar y bueno, yo creería que sí va a jugar, pero bueno, vamos a esperar. Sí. Vamos a esperar a ver. Y bueno, Pedro, hay que seguirle también siempre la pista a los que hacen goles en Europa, sea primera o segunda división, ¿no? Los que hagan goles o se destacan. Y en este caso está Enrique Peña Sauner, que con el Roda JC de la segunda división de Holanda marcó 2 goles en este inicio de la segunda división de la Liga de los Países Bajos. Y pues su equipo va de primero. Los 2 goles fueron ayer contra el Den Haag, si no me equivoco, Den Haag, no sé cómo se dirá en holandés. Y bueno, terminaron ganando, ¿no? Ganaron 3-0 y van de primero en 2 partidos disputados. Y bueno, primera y segunda división de Europa, brillar allí suma, es bastante positivo. De acuerdo. Incluso hemos hablado obviamente en cuanto al tema de delanteros de Salomón y Joseph, pero ojo, acá dar un buen aporte y qué no decir también de Alejandro Márquez, que también hizo gol. Anda bien. Así que competencia hay, delanteros hay, y en este momento es lo que necesita la selección nacional, es lo que necesitamos porque Colombia, Tommy, es un rival muy fuerte, es un rival que viene de ganarle a Alemania en Alemania, sí, señor, en su último partido. Así que yo creo que va a ser un partido muy, pero muy difícil el poder sumar en Barranquilla, considerando que también Colombia está en un proceso nuevo, ahora con Néstor Lorenzo, ex asistente de José Peckerman. Sí. Y bueno. Es un clásico, un clásico. O sea, difícil para Venezuela y difícil para Colombia también, pero bueno, obviamente Colombia es local. El tema de la humedad en Barranquilla, que no es nada fácil. He tenido el privilegio de estar en esa ciudad y no es fácil la temperatura allí. Pero bueno, son clásicos, son partidos diferentes y lo importante es buscar sumar de visitantes. Obviamente se puede ganar espectacular y celebramos todos, pero la clave en las eliminatorias son rajuñar puntos de visitante y sumar de 3 de local. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Pedro, ya entonces quedas allí para el cierre e informarle a la gente que con el arranque de las eliminatorias, si el señor así lo permite, vamos a estar allí llevándole los análisis como hemos hecho en las eliminatorias pasadas de cada compromiso de nuestra selección nacional.
Así es. Bueno, Venezuela-Colombia, como bien decíamos, va a ser el primer partido de estas eliminatorias en Barranquilla. Corrígeme si me equivoco, Tommy, 6 de la tarde, hora de Dallas, si no me equivoco. Sí, sí, creería que sí, pero no estoy 100% Puedo seguro. confirmar porque aquí lo podemos buscar. Sí, A porque no ver, me quiero salir de aquí del no te teléfono, no voy a preocupes. hacer que se me dañe la Eliminatorias, transmisión. ya veremos. Aquí, sí, correcto, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano, Colombia-Venezuela va a ser ese primer partido de eliminatorias del Bocha Batista. Un horario que también por lo menos le favorece un poco a ambas selecciones, Es considerando que cierto, antes a veces se juega a las 3 de la tarde, es cierto, calorón. es cierto, es verdad, es Así que verdad. bueno, partido que esperemos ya, Dios mediante, como dice Tommy, poder estar con ustedes para el post partido, para el análisis y posteriormente el segundo partido también de esa doble jornada donde Venezuela ya juega en casa recibiendo a Paraguay. Así que Tommy, estaremos pendientes. Como de costumbre, le agradecemos a todos ustedes que sigan en sintonía, que se sigan suscribiendo, que sigan dejando sus comentarios y, ¿por qué no? Empiecen a adelantar el 11. Oye, ¿quién me gusta Sí, señor. para esa pareja de centrales? ¿Qué me gusta para los carrileros? ¿Qué me gusta si jugar con un solo delantero en punta? Si Joseph y Salomón ya están para jugar juntos, ¿por qué no ahí dejen en su caja de comentarios las distintas posiciones y tácticas que les gustaría para este partido? Pedro Silva, Tommy Argüelles, esto fue Enlace Vino Tinto.